Cristo es la imagen visible del Dios viviente. Él ya existía antes de que las cosas fueran creadas y es supremo sobre toda la creación, porque por medio de Él, de Cristo, de la palabra, Dios creó todo lo que existe en los lugares celestiales y en la tierra. Hizo todas las cosas que podemos ver y las que no podemos ver, tales como tronos, reinos, gobernantes y autoridades del mundo invisible. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Él ya existía antes de todas las cosas. Y algo muy importante, y mantiene unida toda la creación. Esto está en Colosenses 1, del 15 al 16. Así que es Cristo quien mantiene unida toda la creación. ¿Y unida qué? Al Padre. Así como Él permanece unido al Padre, nosotros deberíamos permanecer unidos a Él. Aquí encontramos a Jesús hablando. Por lo tanto, así como Jesús, siendo el Cristo en este mundo, pudo ser la imagen visible del Padre, nosotros dejando que sea Cristo, la palabra misma, quien habite y gobierne en cada uno de nosotros, entonces podremos llegar a ser esa misma imagen visible de Dios aquí en la tierra. Por medio de la manifestación del poder de Dios a través de nosotros, entonces es como llegamos a ser esa imagen visible. Juan 14, el 6 al 14 nos dice, Jesús contestó, y está Jesús hablándole a Felipe, y dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie puede ir al Padre si no es por medio de mí. O sea que debemos buscar parecernos a Jesucristo, debemos conocer su comportamiento, sus actos, sus actitudes, para parecernos a Él y tener el acceso, la entrada al reino. Dice el versículo 7, si ustedes realmente me conocieran, o sea, si entendieran, si me creyeran, también sabrían quién es mi Padre. De ahora en adelante ya lo conocen y lo han visto. Felipe dijo, Señor, muéstranos al Padre y quedaremos conformes. Felipe no entendió, Felipe no creyó, Felipe no comprendió. Por eso no llegó a parecerse a Jesús. Por lo tanto, no llegó a ser la imagen visible de Dios acá en la tierra. Por lo tanto, tampoco llegó a hacer esas obras o esos milagros que Jesús hacía y mucho menos cosas mayores. Jesús le respondió a Felipe, Felipe, he estado con ustedes todo este tiempo y todavía no sabes quién soy yo. Los que me han visto a mí han visto al Padre. Entonces, ¿cómo me pides que les muestre al Padre? ¿Acaso no crees que yo estoy en el Padre y el Padre está en mí? Las palabras, o sea, lo que viene de adentro, lo que sale de mí, lo que yo digo, las palabras que yo digo no son mías, sino que mi Padre, quien vive en mí, hace su obra por medio de mí. Solo crean que yo estoy en el Padre y el Padre está en mí, o al menos crean por las obras que me han visto hacer. Así que el resultado o el fruto de los pensamientos de Jesús, de los sentimientos, sus palabras, provenían del Padre. Y dice en el versículo 12, les digo la verdad, todo el que crea en mí hará las mismas obras que yo he hecho y aún mayores, porque voy a estar con el Padre. Pueden pedir cualquier cosa en mi nombre y yo la haré, para que el Hijo le dé gloria al Padre. Es cierto, afirma el Señor, pídanme cualquier cosa en mi nombre y yo lo haré. Estamos para caminar por fe, para buscar cada día ese parecido con el Padre. Recordemos que el Señor infinitas veces nos ha dicho que estamos para hacer las cosas que Jesús hacía y aún mayores. ¿Cómo nos acaba de decir Jesús que lo hacía? Estando en unidad con el Padre, dejando que fuera el Padre el que colocara sus pensamientos en Él, para que fuera el Padre colocando sus palabras a través de Él. Por eso muchas veces nos ha dicho, cuando Jesús nos dice en la palabra, yo hablo lo que oigo hablar al Padre y hago lo que veo hacer al Padre. Era una unidad permanentemente. Es por causa de Cristo, es por Cristo habitar en Él, así como quiere habitar en nosotros. Es al Padre a quien deberíamos parecernos. Es con quien deberíamos estar buscando parecidos cada día. Nosotros queremos parecernos a la que vemos allí, al que vemos aquí. No, necesitamos parecernos al Padre, porque parecernos a prototipos que vemos acá en el mundo, en las redes, en la tierra, eso no nos va a llevar a salir de nuestros asuntos. Necesitamos parecernos a quien lo conoce todo, a quien conoce
qué provocó, qué causó que entráramos nosotros en cierta situación. También conoce cómo hacer para que nosotros salgamos de allí. Él conoce, Él tiene el plan perfecto y conoce el panorama completo de lo que está sucediendo. Y otra vez vale la pena recalcarlo, el parecido con el Padre no es con lo físico, no es en su estatura, no es en nada de lo que nosotros podamos ver, no es como Felipe quería ver las cosas. Nos acaba de decir el Señor en su palabra, Dios es invisible, Él es espíritu, pero Jesús nos enseña cómo parecernos a Él o en qué parecernos al Padre, porque claramente dijo, los que me han visto a mí, han visto al Padre. Por ejemplo, conocemos hijos que se parecen a sus papás en sus rasgos físicos, pero también tenemos una manera como podemos comparar o describir que alguien se parece a su papá o a su mamá en su comportamiento, en sus actitudes, y allí es donde nosotros debemos apuntar para parecernos al Señor. El Señor nos enseña muchas veces que Él todo lo hace bueno, que Él lo creó todo y que todo lo creó bueno. Busquemos parecernos al Señor. Busquemos hacer una nueva creación, una creación buena, una creación nueva en medio de las dificultades, en medio de los panoramas no tan buenos. Empecemos a copiar lo que hace el Padre. Él nos enseñó que al comienzo de la creación todo estaba desordenado, era vacío, Él empezó a hacer las cosas nuevas. Jesús nos enseña, Él dice que si lo vemos a Él, vemos al Padre, pues Él nos enseñó que donde había enfermedad, pues Él hacía que se manifestara la sanidad. Que si había alguien endemoniado, Él hacía que se manifestara la liberación. Que si había necesidad o hacía hambre, nos enseñó a hacer que se manifieste el alimento. Entonces tenemos que copiar eso de Jesús, tenemos que entender, como dice el Señor en su palabra, tenemos que oír su palabra, pero también entenderla, creerla, caminar por su palabra. Empezar a querernos parecer a Jesús, donde en todo panorama de muerte o de desesperanza, Él hizo que hubiera esperanza, Él hizo que hubiera un cambio, Él hizo que hubiera algo nuevo. Por eso también en Romanos 12:12 el Señor nos insta a que no nos dejemos amoldar a este mundo y que lo dejemos a Él que nos cambie la manera de pensar. Porque si cambiamos nuestra manera de pensar, pues vamos a cambiar la manera de sentir, vamos a cambiar la manera de hablar y vamos a cambiar la manera de accionar. Vamos a cambiar las actitudes, vamos a cambiar nuestras decisiones por decisiones sabias, por decisiones de bien, por decisiones de cambio. Eso es parecernos al Padre. Eso es lo que el Señor quiere hacernos entender a nosotros y nos quiere sacar de esos prototipos y de esos esquemas terrenales en donde nos hemos metido, donde nos ha metido el mundo por falta de conocimiento de la verdad. Ese es el propósito de la verdad, de cambiar nuestra mentalidad, de quitar nuestro enfoque de las cosas del mundo y colocar nuestro enfoque, nuestra mentalidad, nuestra visión en las cosas del cielo, en las cosas verdaderas. Necesitamos rescatar su naturaleza en nosotros, como dice Filipenses 4:8. Concéntrense en todo lo que es verdadero, todo lo honorable, todo lo justo, todo lo puro, todo lo bello, todo lo admirable. Piensen en cosas excelentes y dignas de alabanza. No dejen de poner en práctica todo lo que aprendieron y recibieron de mí, todo lo que oyeron de mis labios y vieron que hice. Entonces el Dios de paz estará con ustedes. Necesitamos en medio de las dificultades pensar en panoramas diferentes, concentrarnos, acordarnos de lo que Dios nos ha dicho, traer a memoria lo que Dios nos ha enseñado y ponerlo en práctica. El espíritu que Dios nos dio para darnos vida, usémoslo cada día para lo bueno, para concentrarnos en lo correcto, para usar nuestra mente, nuestros pensamientos para lo bueno, en las cosas del cielo, en la justicia del cielo y no en la injusticia que viene de la tierra, no en la injusticia que viene del hombre, en lo bueno del cielo y no en la perversidad de la tierra, en los principios del cielo y no en las emociones de la tierra, en lo que dice el Padre y no en lo que dice el mundo. Seamos fructíferos en nuestros pensamientos y de ahí en adelante todo lo demás será bueno. Concentrémonos en los actos del cielo, en lo que hizo Jesús, en lo que hicieron cada uno de aquellos que decidieron tener una unidad con el Padre. Esto es lo que dice el Señor en Colosenses 1:6. Esa misma buena noticia que llegó a ustedes ahora corre por todo el mundo, da fruto en todas partes, mediante el cambio de vida que produce.
así como oyeron y entendieron por primera vez la verdad de la maravillosa gracia de Dios. Así que podemos ver cambios en nuestra vida cuando oímos y entendemos lo que el Señor nos habla, porque entonces lo pondremos en práctica y veremos fruto de lo bueno. Dios te bendiga.